La rutina diaria me envolvía como una niebla densa. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un ciclo interminable: preparar el desayuno, revisar las tareas de la casa y atender las necesidades de los demás. Miraba por la ventana mientras el sol se alzaba sobre Valencia, pero no podía sentir su calidez. La vida se había convertido en una serie de movimientos mecánicos, una coreografía que había perdido su gracia. En mi matrimonio me sentía invisible, como si mi existencia dependiera de la aprobación ajena. Los días se sucedían con la misma monotonía. Las conversaciones eran superficiales y las miradas evitaban profundizar en lo que realmente importaba. En las reuniones familiares, todos parecían disfrutar de su compañía, mientras yo me desvanecía entre risas y anécdotas. La soledad se había convertido en mi compañera constante. A menudo me preguntaba si alguna vez habría un momento en que alguien reconociera mis esfuerzos o apreciara mi presencia. Una tarde, mientras organizaba el estudio de mi hijastro, tropecé con una pintura cubierta por un lienzo viejo. Al descubrirla, quedé atrapada por la imagen que representaba. Era un retrato mío, aunque distorsionado por la mirada del artista. Los colores vibrantes contrastaban con la palidez de mi vida cotidiana. Me sentí observada a través de sus ojos, era como si él hubiera capturado una parte de mí que ni yo misma conocía. La atracción hacia esa obra era innegable y me llenó de confusión. Aquel cuadro evocaba emociones reprimidas y deseos ocultos que habían estado enterrados bajo capas de rutina y conformidad. La culpa comenzó a surgir en mí como un eco lejano. No debía sentirme así hacia él, pero cada trazo parecía hablarme en un idioma que solo yo podía comprender. Al día siguiente, mientras el aroma del café llenaba la cocina, sonó el timbre. Era un viejo amigo de mi esposo que hacía años no veía. Su llegada interrumpió mis pensamientos y trajo consigo recuerdos del pasado que preferiría olvidar. La conversación fluyó entre risas forzadas y anécdotas nostálgicas, pero yo seguía atrapada en mis propios pensamientos sobre aquella pintura y lo que significaba para mí. Mientras el amigo charlaba animadamente con mi esposo en la sala, decidí regresar al estudio para contemplar nuevamente aquel retrato. El lienzo parecía cobrar vida bajo mis ojos, cada pincelada resonaba con mis anhelos más profundos. En ese instante comprendí que aquel arte había despertado algo dentro de mí que llevaba años dormido, una búsqueda desesperada por ser vista y reconocida. El tiempo pasó rápidamente entre reflexiones y emociones contradictorias. Cada encuentro con mi hijastro se volvía más intenso y significativo a medida que compartíamos nuestras visiones sobre el arte y la vida. Las conversaciones se tornaron más personales, él hablaba sobre sus proyectos futuros mientras yo intentaba ocultar la confusión creciente en mi interior. Un día decidimos trabajar juntos en una nueva obra para una exposición local. La presión creativa nos unió aún más. Cada trazo parecía acercarnos a un abismo del cual no sabía si deseaba escapar o sumergirme completamente. Al final del día, cuando nos detuvimos a observar lo creado, nuestras miradas se encontraron y sentí como el aire se volvió denso entre nosotros. «Esto es diferente», dijo él con voz suave. Sí, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo contagioso. Aquel momento fue mágico pero también aterrador. Una chispa había encendido algo latente entre nosotros que desafiaba las normas establecidas por nuestra relación familiar. La exposición se acercaba rápidamente y con ella llegaban los nervios e inseguridades sobre lo que habíamos creado juntos. Mientras tanto, las interacciones con mi esposo eran cada vez más distantes. Él estaba absorto en su trabajo y apenas prestaba atención a mis preocupaciones o sentimientos. Una tarde, después de ensayar para la presentación final, decidimos salir a tomar algo en un bar local donde solíamos ir cuando éramos jóvenes. El ambiente estaba cargado de risas y música flamenca, era como si Valencia misma celebrara nuestra conexión artística recién descubierta. Mientras compartíamos una copa de vino tinto, noté cómo sus ojos brillaban al hablar sobre sus sueños como artista emergente. Su pasión era contagiosa e inspiradora, deseé poder ser parte activa de ese mundo vibrante donde todo parecía posible. Sin embargo, al mismo tiempo sentía una punzada de culpa atravesando mi pecho al pensar en lo inapropiado que podía parecer nuestra cercanía ante los ojos del mundo exterior. Esa noche regresamos al estudio después de unas copas más de lo habitual.
el ambiente estaba cargado de tensión creativa y emocional al mismo tiempo. Decidimos seguir trabajando hasta tarde para terminar nuestra pieza final antes del gran día. Mientras estábamos inmersos en nuestra labor artística, nuestros brazos se rozaron accidentalmente al alcanzar los pinceles en la mesa. Fue un roce fugaz pero electrizante, ambos nos detuvimos y nuestras miradas se encontraron nuevamente con intensidad renovada. El silencio se hizo palpable entre nosotros antes de romperlo con risas nerviosas que ocultaban algo más profundo, un deseo innegable e inapropiado resonando bajo la superficie. De repente escuchamos pasos acercándose desde el pasillo. Era mi esposo regresando a casa tras una larga jornada laboral. El sonido resonó como un despertador estruendoso rompiendo nuestra burbuja creativa e íntima. ¿Están trabajando hasta tan tarde?, preguntó él con tono despreocupado mientras entraba al estudio sin percatarse del aire tenso entre nosotros. Ambos nos enderezamos rápidamente como si fuéramos niños sorprendidos haciendo travesuras. La realidad volvió a caer sobre mí como un manto pesado. Todo aquello debía permanecer oculto tras paredes invisibles construidas por las expectativas sociales y familiares. Esa noche me fui a dormir sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de anhelos artísticos e inspiración renovada junto a mi hijastro y otro donde debía cumplir roles establecidos sin cuestionar ni rebelarme contra ellos. La lucha interna comenzaría pronto. Sabía que debía encontrar respuestas antes de perderme completamente entre sombras silenciosas o iluminarme bajo luces brillantes desconocidas hasta entonces. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. La rutina diaria me esperaba con su abrazo frío y familiar. Preparé el desayuno mientras el sonido del café goteando resonaba en la cocina. Mi esposo aún dormía, ajeno a la tormenta emocional que había comenzado a gestarse en mí. El arte siempre había sido un refugio, pero ahora se había convertido en un espejo donde reflejaba mis deseos ocultos. Recordé la pintura que había visto en el estudio de mi hijastro. Era más que una simple representación, era un grito silencioso de reconocimiento. Al terminar de servir, decidí que ese día debía buscarlo. Necesitaba hablar sobre lo que había sentido al ver su obra. Cuando llegué al estudio, la luz del día iluminaba las paredes llenas de colores vibrantes y formas abstractas. Él estaba allí concentrado en un nuevo lienzo. Al verme sonrió con una calidez que me hizo olvidar por un instante las cadenas invisibles que me ataban a mi vida cotidiana. ¿Te gustaría ver lo que estoy creando?, preguntó su voz llena de entusiasmo. Asentí y me acerqué al caballete. La pintura era una explosión de emociones, cada trazo parecía contar una historia. No pude evitar sentirme atraída por la pasión que emanaba de su trabajo. Es hermoso, dije. Capturas algo profundo en tus obras. Gracias, respondió, sus ojos brillando con un destello de orgullo. A veces siento que solo puedo expresarme a través del arte. Las palabras resonaron dentro de mí. Había algo en su sinceridad que me tocó profundamente. Comenzamos a hablar sobre técnicas y estilos, pero pronto la conversación se tornó más personal. ¿Alguna vez has sentido que no eres vista?, preguntó sin rodeos. Su pregunta me sorprendió y dejó escapar una risa nerviosa. A menudo, admití. En este mundo todos parecen tan ocupados para notar lo que hay alrededor. Él asintió con comprensión y continuamos hablando sobre nuestras experiencias compartidas de invisibilidad. Era como si estuviéramos tejiendo un hilo invisible entre nosotros, uno que conectaba nuestros anhelos y frustraciones más profundos. El ambiente se volvió más íntimo mientras nuestras miradas se encontraban con frecuencia. En un momento dado, él se acercó un poco más, sus dedos rozaron los míos mientras señalaba un detalle en la pintura. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante, cargado de promesas no dichas y deseos reprimidos. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño espacio lleno de arte y secretos compartidos. El beso fue como una chispa encendida en medio de la oscuridad, trajo consigo una mezcla abrumadora de emoción y culpa. Me aparté rápidamente, consciente del peligro que representaba nuestra conexión. Lo siento, dije casi en un susurro.
No debí haber hecho eso. Él parecía igualmente confundido pero también intrigado por lo que acabábamos de compartir. No tienes por qué disculparte, respondió suavemente. A veces las cosas suceden sin planearlas. La tensión entre nosotros era palpable, el aire vibraba con posibilidades inexploradas pero también con el peso del secreto recién descubierto. Tenía miedo de lo que esto significaría para ambos y cómo afectaría nuestras vidas cotidianas. Mientras intentábamos retomar la conversación sobre arte, el sonido del timbre rompió nuestro momento frágil. Era mi esposo regresando a casa antes de lo esperado, su presencia era como una sombra amenazante sobre nuestra revelación reciente. Me sentí atrapada nuevamente entre dos mundos, uno donde podía ser libre y creativa junto a mi hijastro y otro donde debía cumplir con mis responsabilidades matrimoniales sin cuestionar nada. El evento familiar programado para esa noche no hacía más que añadir presión a nuestra situación ya complicada. La idea de tenerlo cerca mientras escondía este secreto se sentía como una condena silenciosa. Al llegar a casa esa tarde preparé todo para la reunión familiar, platos dispuestos meticulosamente sobre la mesa y decoraciones elegidas cuidadosamente para dar una apariencia perfecta a nuestra vida familiar idealizada. Las risas resonaban por toda la casa mientras los invitados llegaban uno tras otro, todos parecían felices e inconscientes del torbellino emocional que me consumía desde dentro. Mi esposo se movía entre los invitados con facilidad, su risa era contagiosa y parecía disfrutar cada momento socialmente aceptable mientras yo luchaba por mantenerme presente en medio del caos interior. Las conversaciones giraban en torno al trabajo, anécdotas familiares y planes futuros. Todo sonaba tan lejano e irrelevante comparado con lo vivido esa mañana en el estudio del arte. Cada vez que veía a mi hijastro cruzar miradas conmigo desde el otro lado de la habitación, sentía como mi corazón latía más rápido ante la posibilidad constante del descubrimiento o del desenfreno emocional oculto bajo la superficie brillante de nuestra vida diaria. La velada avanzó entre risas forzadas y conversaciones superficiales hasta llegar al momento culminante, los discursos familiares donde cada uno compartía palabras amables sobre los demás o recordaban momentos entrañables juntos como familia. Cuando llegó mi turno, tomé aire profundamente antes de hablar. Agradezco tenerlos aquí esta noche, comencé, porque cada uno representa algo importante en mi vida, aunque a veces siento que no soy vista por quienes realmente importan. Mis palabras resonaron como ecos vacíos ante los rostros sonrientes alrededor mío. Nadie pareció notar el trasfondo doloroso detrás de ellas ni cómo reflejaban mis verdaderos sentimientos hacia mi esposo o hacia mi relación secreta con su hijo artístico. Al finalizar mi discurso improvisado, vi cómo las miradas cambiaron brevemente antes de volver a centrarse en otros temas triviales como si nada hubiera sucedido realmente. Esa sensación agobiante volvió a apoderarse de mí mientras intentaba encajar nuevamente entre ellos sin dejar escapar mis pensamientos más oscuros o mis anhelos inconfesables hacia aquel joven artista cuyo talento me había atrapado tanto como sus ojos llenos de comprensión silenciosa durante nuestra breve conexión íntima esa mañana. La noche avanzó hasta caer lentamente en silencio. Las risas comenzaron a desvanecerse mientras algunos invitados empezaban a despedirse tras horas compartidas llenas de alegría fingida e ilusiones construidas sobre bases frágiles e invisibles para todos menos para mí misma. Al final quedamos solo nosotros tres, él mirando hacia abajo pensativo mientras yo trataba desesperadamente recordar cómo volver al papel esperado sin perderme completamente entre pensamientos prohibidos ni deseos ocultos. La presión aumentó cuando finalmente nos encontramos solos en la cocina después del tumulto social. Vi su mirada cargada de preguntas no formuladas ni respuestas fáciles disponibles ante nosotros dos. Todo estaba cambiando demasiado rápido para poder asimilarlo sin consecuencias. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme por completo entre sombras silenciosas o iluminarme bajo luces brillantes desconocidas hasta entonces. La cocina se había convertido en un refugio inesperado. Mientras el ruido del evento familiar se desvanecía, la soledad se apoderaba de mí, como si el aire estuviera cargado de secretos. Miré a mi hijastro, su mirada profunda y su expresión seria me hicieron sentir un torbellino de emociones. La culpa seguía acechando, pero había algo más, una chispa que iluminaba la oscuridad. Él comenzó a hablar sobre su proyecto artístico. Cada palabra era una invitación a un mundo donde los límites se desdibujaban.
Estoy trabajando en algo que podría ser diferente, dijo, y en su voz había un eco de esperanza. La idea de ser parte de su proceso creativo me llenó de emoción, aunque también me hizo cuestionar mis intenciones. ¿Quieres verlo?, preguntó con una sonrisa tímida que contrastaba con la intensidad de su mirada. Asentí, incapaz de resistir la oferta. Caminamos hacia su estudio, un lugar que había sido testigo de tantas horas de trabajo y reflexión. Las paredes estaban cubiertas de lienzos inacabados y colores vibrantes. Era un espacio donde podía dejar atrás las expectativas del mundo exterior. Mientras observaba las obras, sentí que el peso del matrimonio se desvanecía momentáneamente. En ese instante todo lo que importaba era el arte y la conexión que compartíamos. Este cuadro, comenzó a explicar uno en particular, representa la lucha entre lo que somos y lo que queremos ser. Su pasión era contagiosa. Sin darme cuenta, me acerqué más a él, sintiendo cómo nuestras energías chocaban suavemente. En ese momento nuestros labios se encontraron, fue un roce fugaz pero electrizante. La culpa regresó como una ola fría, pero no podía ignorar lo que sentía en ese instante. La distancia emocional con mi esposo se hacía cada vez más palpable. Las conversaciones entre nosotros eran superficiales, él estaba atrapado en sus propios pensamientos y preocupaciones. Me pregunté si alguna vez notaría mi ausencia o si simplemente seguiría adelante con su vida sin cuestionar nada. Las noches pasaban rápidamente mientras me sumergía en el arte y la compañía de mi hijastro. Cada encuentro era una mezcla de emoción y temor, sabía que debía tener cuidado para no dejar rastro alguno. Sin embargo, cada vez que me encontraba con él en ese espacio creativo, la culpa se desvanecía momentáneamente. Un día decidí acompañarlo a una exposición local donde varios artistas emergentes mostraban sus obras. El ambiente era vibrante, las risas y los murmullos llenaban el aire mientras nos movíamos entre los cuadros colgados en las paredes blancas. Al ver cómo otros admiraban sus trabajos, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. «Eres increíble», le dije mientras contemplábamos uno de sus cuadros más grandes. «Tu talento merece ser reconocido». Sus ojos brillaron ante mis palabras, esa mirada sincera me hizo desear poder gritar al mundo entero lo maravilloso que era. Sin embargo, cuando regresamos a casa esa noche, noté algo extraño en mi esposo, una inquietud latente parecía haberse apoderado de él. Había comenzado a hacer preguntas sutiles sobre mis actividades recientes, su tono era casual pero había algo más profundo detrás de esas preguntas. ¿Has estado ocupada últimamente?, inquirió mientras cenábamos juntos en silencio por primera vez en semanas. Te he visto menos por casa. Su mirada era intensa y penetrante, sentí un escalofrío recorrerme. No es nada importante, respondí tratando de sonar despreocupada mientras mis pensamientos volvían al estudio del arte y a los momentos compartidos con mi hijastro. A pesar del creciente temor por ser descubierta, no podía evitar buscar esos instantes creativos donde me sentía viva nuevamente. Cada conversación sobre arte se convertía en un refugio para mí, allí podía ser quien realmente deseaba ser sin las ataduras del matrimonio. Una tarde decidimos trabajar juntos en un nuevo proyecto artístico, crear una obra colaborativa que fusionara nuestros estilos únicos. Pasamos horas discutiendo ideas y pintando juntos, cada trazo era como un diálogo silencioso entre nosotros dos. Cuando finalmente terminamos la pieza, observamos nuestro trabajo con satisfacción mutua, era una representación tangible de nuestra conexión secreta e intensa. Esto es solo el comienzo, dijo él con una sonrisa confiada mientras nuestras manos aún estaban manchadas con pintura fresca. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba tanto dentro como fuera del hogar. Mi esposo continuaba haciendo preguntas sutiles pero incisivas, no podía ignorar la sensación creciente de ser observada constantemente. Una noche recibí un mensaje inesperado. Era una invitación para otra exposición artística importante fuera de Valencia donde mi hijastro tenía la oportunidad de mostrar su trabajo por primera vez ante críticos reconocidos e importantes coleccionistas. Esto podría cambiarlo todo, pensé emocionada mientras le contaba sobre la invitación a mi hijastro durante nuestra siguiente reunión creativa en su estudio. Quiero ir contigo, dijo decidido al mirar fijamente mis ojos. Esa determinación me llenó tanto de alegría como de miedo por lo que eso podría significar para nosotros dos.
Sin embargo, al mismo tiempo comenzaba a sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de posibilidades artísticas junto a él y otro marcado por el deber hacia mi esposo y las expectativas sociales impuestas sobre mí como mujer casada. El día antes del evento familiar programado para celebrar el aniversario del matrimonio con mi esposo llegó sin previo aviso. Mis pensamientos estaban divididos entre asistir o seguir adelante con la exposición artística junto a mi hijastro. Mientras preparaba todo para esa celebración obligatoria sentí como cada decisión pesaba más sobre mis hombros. ¿Podría enfrentar las consecuencias si decidiera arriesgarlo todo por esta nueva vida llena de arte? En medio del bullicio familiar e incómodos abrazos sentí como los ojos curiosos comenzaban a posarse sobre mí, miradas llenas de preguntas no formuladas ni respuestas fáciles disponibles ante nosotros dos. La exposición se acercaba, y la tensión crecía en el aire. Cada pincelada que mi hijastro daba parecía resonar en mi pecho, como si cada obra hablara de nosotros dos y de todo lo que nunca pudimos decir. La luz del estudio iluminaba los colores vibrantes, pero la sombra de mis decisiones me seguía como un eco. Las risas y conversaciones del evento familiar se mezclaban con mis pensamientos, un torbellino de emociones reprimidas. El día de la exposición, Valencia se vestía con sus mejores galas. Las calles estaban llenas de gente y los murmullos sobre el talento emergente de mi hijastro se hacían más intensos. Sin embargo, en mi interior, una batalla se libraba entre el deseo de ser vista y el miedo a ser juzgada. El arte era nuestro refugio, un lugar donde las reglas parecían desvanecerse. Al llegar al lugar, vi su obra colgada en la pared principal. Era un retrato de mí, aunque distorsionado a través de su visión artística. Los colores eran intensos y las líneas fluidas, había capturado algo que yo misma no podía reconocer. Sentí celos al ver cómo otros admiraban la pintura, mientras yo me sentía invisible entre ellos. Es impresionante, murmuró una voz cercana. Era un amigo del artista que había venido a apoyarlo. Captura la esencia de su musa. Esa palabra resonó en mí, musa. ¿Era realmente eso lo que había llegado a ser? Una fuente de inspiración para él mientras yo luchaba por encontrar mi propia voz. Mientras el evento avanzaba, nuestras miradas se cruzaron varias veces. Una conexión silenciosa que solo nosotros entendíamos. En un momento de distracción, nos encontramos en una esquina apartada del bullicio. La música sonaba suavemente mientras las risas se desvanecían a nuestro alrededor. ¿Qué piensas?, preguntó él con una sonrisa nerviosa. Es hermoso, respondí sin poder apartar la mirada del cuadro. Lo hice pensando en ti, confesó con sinceridad. Las palabras flotaban entre nosotros como promesas no dichas. Fue entonces cuando decidí arriesgarlo todo. Pasamos la noche juntos después del evento, dejando atrás las reglas establecidas por nuestra realidad cotidiana. El amanecer trajo consigo una claridad inesperada y también una nueva carga emocional. Desperté envuelta en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, no podía ignorar lo que había hecho ni las repercusiones que esto podría tener en nuestras vidas. Mientras me vestía con cuidado para no despertar sospechas, noté algo extraño sobre su escritorio, una carta cuidadosamente doblada. El corazón me dio un vuelco al abrirla, era una declaración apasionada escrita por él para otra persona que no podía ser yo. Las palabras eran intensas y llenas de anhelos que nunca había imaginado posibles fuera del lienzo donde solíamos encontrarnos. El dolor atravesó mi pecho como una punzada, sentí como la conexión que habíamos forjado comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. ¿Quién es ella?, pregunté sin poder contenerme cuando él entró al estudio y me encontró con la carta en mano. No es lo que parece, trató de explicarse mientras sus ojos mostraban sorpresa y confusión. No es lo que parece, ¿acaso hay otra musa?, interrumpí con rabia contenida. No hay nadie más, insistió mientras intentaba acercarse a mí. Pero ya era demasiado tarde, la inseguridad y los celos habían tomado control sobre mí. La noche mágica se tornó oscura por culpa de mis propias dudas e inseguridades. La lucha interna entre el deseo ardiente y la moralidad era palpable, cada latido resonaba como un recordatorio del riesgo al cual nos habíamos expuesto.
El día transcurrió entre tensiones silenciosas y miradas furtivas mientras intentábamos retomar nuestras vidas cotidianas como si nada hubiera pasado. Pero sabía que todo había cambiado irrevocablemente. El arte ya no era solo nuestro refugio sino también un campo minado repleto de emociones contradictorias. Al caer la tarde sentí como el peso de mis decisiones me aplastaba nuevamente cuando escuché voces provenientes del salón, amigos familiares reunidos para celebrar otro evento trivial mientras yo lidiaba con tormentas internas mucho más complejas. Una vez más, los ojos curiosos comenzaron a posarse sobre mí, preguntas no formuladas llenaban el aire cargado de expectativas sociales e invisibles juicios morales hacia nuestra relación secreta. Decidida a escapar del juicio ajeno, busqué refugio momentáneo en el estudio donde todo había comenzado. Los lienzos aún estaban allí esperando ser tocados por nuestras manos creativas, pero ahora parecían condenarme aún más por lo ocurrido esa noche mágica llena de pasión prohibida. Fue entonces cuando noté algo más, otra carta escondida detrás del caballete donde solía pintar junto a él sin preocupaciones ni temores sobre lo prohibido que representábamos uno para el otro. Al abrirla lentamente comprendí que ese mensaje podría cambiarlo todo. Era una invitación para dejar Valencia atrás y empezar algo nuevo lejos del juicio social. El corazón me latía frenéticamente ante esa posibilidad. Huir significaría renunciar a todo lo conocido pero también abrir nuevas puertas hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de tomar esa decisión? Mientras contemplaba el horizonte desde el estudio sintiendo cómo las sombras se alargaban ante mí comprendí que debía enfrentar las consecuencias inminentes de mis acciones. El eco del arte aún resonaría dentro mío pero ahora estaba claro, debía decidir qué camino seguir antes de perderme completamente entre los matices oscuros y seductores que ofrecía esta nueva vida llena de incertidumbres. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, la belleza del momento no podía ocultar la tormenta que se desataba en mi interior. Mi esposo había comenzado a mostrarse más atento, como si percibiera una distancia entre nosotros. Cada gesto amable parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. La preocupación me mantenía alerta, y el miedo a ser descubierta se convertía en una sombra constante. El teléfono sonó inesperadamente, interrumpiendo mis pensamientos. Al contestar, la voz al otro lado trajo consigo ecos de secretos familiares que creía olvidados. Era un viejo amigo de la familia, alguien que conocía historias que preferiría no revivir. Habló sobre sucesos del pasado, revelando detalles que me hicieron cuestionar mi propia historia y mis elecciones. ¿Recuerdas aquel verano en la costa?, preguntó con nostalgia. Asentí en silencio mientras escuchaba su relato. Las palabras resonaban como campanas lejanas, recordándome momentos que había enterrado bajo capas de rutina y desilusión. Su tono se tornó serio cuando mencionó a mi esposo y su familia. Siempre hay cosas ocultas, advirtió. Colgué el teléfono con una sensación de inquietud creciente. La revelación me dejó pensando en lo frágil que era mi situación actual. La relación secreta con mi hijastro me había dado vida, pero también me había arrastrado a un abismo del cual no sabía si podría salir. Al día siguiente, mientras paseaba por las calles de Valencia, noté cómo los colores vibrantes de las fachadas parecían burlarse de mí. En cada esquina había risas y conversaciones animadas, sin embargo, yo me sentía cada vez más aislada. El festival local comenzaba a tomar forma, las luces y las decoraciones llenaban el aire con promesas de alegría y celebración. Pero para mí, todo eso era solo ruido distante. El estudio se convirtió en mi refugio nuevamente. Allí podía perderme entre los lienzos y los pinceles, donde el arte hablaba por mí cuando las palabras fallaban. Pero incluso allí, el temor no se desvanecía. La llamada del día anterior había dejado huella en mis pensamientos, era como si una sombra acechara desde el rincón más oscuro de mi mente. Cuando llegó la tarde encontré a mi hijastro trabajando en una nueva obra. Su concentración era palpable, cada trazo parecía contar una historia que solo él conocía. Me acerqué lentamente sintiendo la familiaridad del espacio entre nosotros. ¿Qué piensas plasmar esta vez?, pregunté con curiosidad. Algo que hable sobre lo invisible, respondió sin apartar la mirada del lienzo. Las palabras resonaron dentro mío como un eco familiar, era como si supiera lo que yo sentía en ese momento,
ser vista solo por él y no por los demás. En ese instante compartido, nuestras miradas se encontraron y el mundo exterior desapareció por completo. Nos besamos, un impulso irrefrenable nos llevó a ese momento prohibido una vez más. Fue un instante fugaz pero lleno de significado, ambos sabíamos lo arriesgado que era pero también lo necesario para nuestras almas cansadas. Sin embargo, esa conexión no podía durar para siempre sin consecuencias. Mientras regresaba a casa esa noche, el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. Mi esposo estaba allí esperándome con una cena preparada y una sonrisa genuina que dolió profundamente al compararla con lo que había vivido horas antes. Hoy he estado pensando mucho en nosotros, dijo mientras servía la comida. Una parte de mí quería responderle con sinceridad sobre todo lo que había estado sintiendo, pero otra parte temía perderlo todo, su amor incondicional y la estabilidad que creí tener hasta ahora. A medida que pasaban los días, el temor comenzó a transformarse en ansiedad palpable cuando supe que mi hijastro había recibido una oferta inesperada para exponer su trabajo fuera de Valencia. La idea de perderlo era devastadora, sentía como cada latido de mi corazón resonaba como un tambor marcando el final de algo hermoso e imposible. La noche antes de su partida fue especialmente intensa. Ambos sabíamos que podría ser un adiós definitivo o simplemente un nuevo comienzo para él lejos de mí y nuestra conexión secreta. Me quedé despierta pensando en cómo sería mi vida sin esa chispa creativa y emocional que él traía consigo. Al amanecer siguiente observé desde la ventana cómo empacaba sus cosas mientras el sol iluminaba suavemente las calles vacías de Valencia. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde podría seguir siendo la musa silenciosa o aquel donde debía enfrentar las consecuencias dolorosas de mis decisiones pasadas. En ese momento crucial decidí acercarme al estudio por última vez antes de su partida definitiva, necesitaba ver su obra terminada antes del viaje. Al entrar al espacio cargado de recuerdos compartidos, vi cómo sus pinturas parecían cobrar vida ante mis ojos, cada color contaba historias ocultas entre sombras y luces brillantes. Estaba tan absorta observando su trabajo cuando escuché pasos detrás mío, giré lentamente para encontrarme con él mirándome intensamente desde la puerta abierta del estudio. ¿Vas a estar bien?, preguntó con preocupación genuina reflejada en sus ojos profundos. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba contra el nudo emocional formado entre nosotros, sabía que este podría ser nuestro último encuentro antes del cambio inevitable hacia lo desconocido. De repente sonó el teléfono nuevamente interrumpiendo nuestra conexión silenciosa pero llena de significado profundo. El sonido del teléfono resonó en la habitación, una intrusión en un momento que ya se sentía como un eco del pasado. La mirada de mi hijastro se tornó inquieta, como si cada vibración del aparato llevara consigo la carga de lo que estaba en juego. La incertidumbre se había convertido en nuestra compañera constante, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. ¿Contestamos?, preguntó su voz apenas un susurro. No respondí. La tensión era palpable. Las paredes del estudio parecían cerrarse a nuestro alrededor, y el aire se volvió denso con las emociones no expresadas. ¿Qué sucedería si mi esposo llamaba? ¿Qué haría yo si él decidía regresar a casa antes de que pudiéramos encontrar una solución? Finalmente el timbre dejó de sonar. La calma regresó, pero la inquietud permaneció. En ese instante la realidad se impuso con fuerza. El escándalo que habíamos temido ya estaba tomando forma, los murmullos sobre nuestra relación comenzaban a circular entre conocidos y amigos. La exposición a la que tanto habíamos esperado podía convertirse en el catalizador de nuestra caída. No puedo seguir así, dije al fin, rompiendo el silencio que nos envolvía. Necesito pensar en lo que hemos hecho. Mi hijastro asintió lentamente, su expresión llena de comprensión y dolor. Era consciente de los riesgos que corríamos, pero también sabía lo que significaba para mí ser parte de su mundo artístico. Cada pincelada en sus lienzos era un reflejo de mis propias luchas internas, cada cuadro representaba no solo su talento sino también mis deseos reprimidos. La exposición es dentro de 2 semanas, murmuró. ¿Qué haremos si alguien descubre algo? La pregunta quedó flotando en el aire como una sombra amenazante. La idea de ser descubiertos me llenaba de pánico y emoción a partes iguales.
Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que anhelaba liberarse del peso del secreto. Un día después, mientras paseaba por las calles vibrantes de Valencia buscando algo de inspiración para mi propia vida, me encontré con una amiga cercana en un café local. Su risa resonaba entre las mesas llenas de gente, pero al acercarme noté algo diferente en su mirada. «Te he estado buscando», dijo con un tono más serio del habitual. «He oído rumores sobre ti y tu hijastro». El corazón me dio un vuelco. Intenté mantener la compostura mientras ella continuaba hablando sobre lo que había escuchado entre sus círculos sociales. «Dicen que hay algo más entre ustedes», explicó con cautela. No sé qué pensar. Las palabras fueron como dagas afiladas atravesando mi pecho, la verdad era innegable y el escándalo público inminente. Me sentí atrapada entre la necesidad de defenderme y el deseo de no dar explicaciones sobre algo tan personal. «Es solo arte», respondí con firmeza. «Él es un artista talentoso y yo, soy su musa». Una sonrisa irónica apareció en su rostro mientras negaba con la cabeza. «No te engañes a ti misma, eso no es solo arte cuando hay sentimientos involucrados». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco aterrador. ¿Realmente era solo arte? El dilema me consumió mientras regresaba a casa sumida en pensamientos oscuros sobre el futuro. La presión aumentaba día tras día mientras los rumores se esparcían como fuego descontrolado por las calles empedradas donde solía sentirme libre y anónima. Mi esposo comenzó a mostrar interés renovado por nuestra relación, sus gestos cariñosos eran más frecuentes y sus llamadas más largas. Sin embargo, esa atención solo intensificó mi culpa y confusión. Una noche, mientras intentábamos compartir una cena tranquila, él mencionó un viaje planeado para nosotros dos, una escapada romántica para reavivar nuestra conexión perdida. «Necesitamos esto», dijo con sinceridad. «Te echo mucho de menos». Las palabras me golpearon con fuerza, cada sílaba era un recordatorio doloroso de lo que estaba arriesgando al mantener mi secreto oculto. Pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir viviendo así sin enfrentar las consecuencias. Mientras tanto, mi hijastro seguía trabajando incansablemente en su obra maestra para la exposición venidera, cada pincelada parecía capturar no solo su talento sino también los fragmentos rotos de mis propios sueños olvidados. En esos momentos compartidos en su estudio, las risas se mezclaban con los silencios incómodos cargados de significado. Ambos sabíamos que había una línea difusa entre lo artístico y lo prohibido. Las noches pasaban rápidamente sin respuestas claras ni decisiones firmes sobre nuestro futuro juntos o separados. Pero una mañana recibí una carta inesperada. Alguien había dejado un mensaje anónimo bajo la puerta hablando sobre los rumores que circulaban sin control y sugiriendo mudarme lejos antes de que todo estallara públicamente. El temor apretó mi pecho como una garra helada. Mudarme significaría dejar atrás todo lo construido junto a él y renunciar a esta chispa creativa que había despertado en mí desde el primer momento en que nuestras vidas colisionaron artísticamente. Con cada día transcurrido sentía como las piezas comenzaban a encajar para formar una imagen aterradora. La posibilidad real del escándalo público acechando justo detrás de mí mientras intentaba encontrar mi voz nuevamente entre tantas voces ajenas dispuestas a juzgarme sin conocerme realmente. Al caer la tarde del último día antes del evento artístico más importante hasta ahora, tomé una decisión crucial. Debía enfrentar mis miedos y salir adelante sin importar las consecuencias ni el costo emocional involucrado. La exposición sería nuestro escenario final donde todo podría resolverse o estallar por completo ante nuestros ojos atónitos e inseguros. La mañana del día de la exposición, el aire en la casa era denso y cargado de expectativas. Mi esposo había planeado un viaje corto para nosotros, una escapada que prometía reavivar lo que alguna vez fue nuestra relación. Sin embargo, mientras él hablaba con entusiasmo sobre los planes, mi mente divagaba hacia otro lugar, hacia el estudio donde el arte de su hijo me había atrapado en un torbellino de emociones. ¿Qué piensas? Podríamos ir a la playa después del evento, sugirió él, intentando captar mi atención. Sí, suena bien, respondí con un tono que no reflejaba mi inquietud interna. La idea de alejarme del lugar donde todo había sucedido me resultaba tentadora, pero la verdad era que no podía escapar de mis sentimientos. Mientras tanto, en el fondo de mi mente resonaban las palabras de mi hijastro sobre su futuro.
Había mencionado una oferta para trasladarse a otra ciudad y desarrollar su carrera artística. La idea de perderlo me desgarraba por dentro. Su arte había despertado algo en mí que creía perdido para siempre, me había hecho sentir viva. En la tarde antes de salir hacia la galería, una carta llegó a nuestra puerta. La vi caer al suelo mientras mi esposo se preparaba. Sin pensarlo dos veces, la recogí y noté que estaba dirigida a mí. No era habitual recibir correspondencia personal, abrí el sobre con manos temblorosas. Las palabras escritas dentro me golpearon como una ola fría: si decides quedarte en este mundo de sombras, siempre serás solo eso, sombra. Era un mensaje anónimo pero claro, como si alguien supiera lo que estaba viviendo y quisiera recordarme la realidad que enfrentaba. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi expresión seria. Sí, respondí rápidamente guardando la carta en el bolsillo sin querer compartir su contenido. No podía permitir que nadie supiera lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. El camino hacia la galería estaba lleno de luces y sonidos vibrantes propios del ambiente artístico valenciano. Las calles estaban adornadas con banderas y coloridos carteles anunciando el evento. A medida que nos acercábamos al lugar, sentí cómo se intensificaba la presión social. Todo el mundo esperaba algo especial esa noche. Al entrar a la galería, un mar de rostros conocidos se extendía ante mí. Miradas curiosas se posaban sobre las obras expuestas y sobre nosotros como pareja. Me sentía observada y vulnerable al mismo tiempo, cada paso era un recordatorio del secreto que llevaba conmigo. La obra principal era un retrato grande y audaz que capturaba no solo la esencia física sino también emocional de quien lo inspiró. La multitud murmuraba admiraciones mientras yo intentaba contener mis emociones. «Es impresionante», comentó alguien a mi lado. «Sí, es realmente conmovedor», murmuró otra persona sin saber cuánto se referían a mí en esas palabras. Mientras escuchaba los elogios fluir alrededor mío, mis ojos buscaron a mi hijastro entre la multitud. Lo encontré al otro lado de la sala conversando animadamente con algunos críticos de arte, sus ojos brillaban con pasión y entusiasmo por su trabajo. En ese instante comprendí que su éxito podría significar también nuestro final. Decidí acercarme a él para compartir unas palabras antes de perderlo entre los invitados. «Tu obra es hermosa», le dije cuando finalmente estuve frente a él. «Gracias», respondió sonriendo con sinceridad. «Me alegra verte aquí». El momento fue breve pero intenso, nuestras miradas se encontraron y sentí como una corriente eléctrica pasaba entre nosotros nuevamente. Era como si todo lo demás desapareciera por un instante, solo existíamos nosotros dos en medio del bullicio artístico. Pero entonces escuché una voz familiar detrás mío: «¿Qué haces aquí tan cerca?». Era mi esposo quien había llegado justo a tiempo para interrumpir nuestro momento íntimo. «Solo admirando su trabajo», respondí rápidamente tratando de ocultar cualquier rastro de incomodidad en mis palabras. Él sonrió sin saber lo que realmente estaba ocurriendo bajo esa superficie aparentemente tranquila. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, sabía que cada segundo contaba y las decisiones debían tomarse pronto. A medida que avanzábamos por la galería, las reacciones fueron variadas: admiración por parte del público y murmullos intrigantes sobre los nuevos talentos emergentes en Valencia. Pero yo solo podía pensar en cómo este éxito podría separarnos aún más si él decidía marcharse tras esta exposición. El evento continuó desarrollándose con gran éxito hasta llegar al momento culminante, el anuncio del ganador del premio principal otorgado esa noche. El ambiente se llenó de expectación mientras todos esperaban ansiosos escuchar el nombre del afortunado artista, cuya obra destacaría por encima del resto. Cuando finalmente se anunció su nombre como ganador, sentí una mezcla abrumadora de alegría y tristeza al mismo tiempo. Él subió al escenario para recibir su reconocimiento mientras yo permanecía ahí abajo entre las sombras observando cómo brillaba ante todos aquellos ojos deslumbrados por su talento. Un torrente de aplausos llenó el aire mientras él agradecía emocionado a todos los presentes e incluso mencionó a quienes le habían inspirado en su camino artístico, sin saber cuán profundamente me tocaban esas palabras desde mi rincón oculto. A medida que bajaba del escenario con el trofeo en mano, nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez había algo diferente,
una mezcla entre orgullo y desesperación reflejada en sus ojos oscuros, y comprendí entonces lo inevitable. Debía tomar una decisión antes de perderlo todo o ser arrastrada nuevamente hacia esa vida gris donde ya no quería estar más tiempo. La noche avanzó entre celebraciones y risas ajenas mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. ¿Debería confesarle todo? ¿Debería dejarlo ir? En medio del bullicio, sentí un impulso irrefrenable hacia él, pero también comprendí lo mucho que arriesgaba al acercarme aún más. La vida tal como la conocía podría cambiarse radicalmente si decidía seguir ese camino lleno de incertidumbre. El eco del aplauso seguía retumbando mientras las luces parpadeaban suavemente alrededor mío. Sabía que debía actuar pronto o quedaría atrapada para siempre entre sombras. Mi futuro pendía de un hilo tan frágil como aquel momento fugaz compartido bajo las luces brillantes. El ambiente en la galería era electrizante, una mezcla de entusiasmo y expectativa. A medida que me acercaba a las obras, el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Cada pintura era un reflejo de lo que habíamos compartido, secretos, risas, miradas furtivas. Pero también eran un recordatorio del riesgo que había asumido al dejarme llevar por este torrente de emociones. Los murmullos del público se intensificaban, sus voces llenas de admiración y curiosidad. ¿Quién es la musa detrás de estas obras?, preguntaban algunos, mientras otros se maravillaban ante el talento del artista. Mi pecho se apretó al escuchar esas palabras. ¿La musa, era yo? Me sentía como una sombra entre ellos, pero al mismo tiempo el orgullo me invadía. Un grupo de amigos de la familia llegó y mi estómago se encogió. Las miradas curiosas se posaron sobre mí, tratando de descifrar mi conexión con el artista expuesto en ese lugar. El esposo sonrió y comenzó a hablar con ellos, ignorando la tensión palpable en el aire. Mientras tanto, yo buscaba su mirada entre la multitud. Finalmente lo vi. Estaba rodeado de admiradores, su rostro iluminado por la pasión que siempre había visto en él cuando hablaba sobre su arte. En ese instante comprendí que no podía seguir escondiéndome detrás de las paredes invisibles que había construido a mi alrededor. Era momento de enfrentar mis sentimientos y las consecuencias que eso traería. Una mujer mayor se acercó a mí, admirando una pintura especialmente conmovedora. Es fascinante cómo transmite emociones, comentó con sinceridad. Asentí sin poder articular palabra, las emociones me ahogaban. Ella continuó, ¿conoce al artista? Parece tener un don especial. La pregunta resonó en mi mente como un eco incesante. En ese momento decidí dar un paso hacia adelante. Me acerqué a él mientras hablaba con un grupo pequeño. Cuando nuestras miradas se encontraron, todo lo demás desapareció, éramos solo nosotros dos en medio del bullicio. Tu trabajo es excepcional, le dije con voz temblorosa pero firme. Gracias, respondió él, su sonrisa iluminando su rostro como si hubiera encontrado una chispa perdida en su vida. Me alegra verte tan feliz, añadí antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, exponiendo mis sentimientos en un lugar donde todos podían vernos. Los murmullos aumentaron cuando nos acercamos más el uno al otro. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nada importara más allá de ese instante compartido, incluso los aplausos parecían desvanecerse a nuestro alrededor. Alguien interrumpió nuestro momento, felicidades. Eres un genio. La voz resonó en el aire como un recordatorio del mundo exterior que intentaba invadir nuestra burbuja. Sin embargo, no podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí, una mezcla abrumadora de miedo y liberación. El deseo ardía con fuerza, quería gritarle al mundo quién era realmente y lo que significábamos uno para el otro. La exposición avanzaba y las reacciones del público eran cada vez más intensas, algunos aplaudían mientras otros intercambiaban miradas intrigantes sobre nuestras interacciones. La presión aumentaba y sabía que debía actuar antes de perderme entre la multitud nuevamente. Cuando finalmente nos encontramos a solas detrás del escenario improvisado, el aire estaba cargado con una energía palpable. ¿Por qué no me dijiste cuánto significabas para mí?, preguntó él sin rodeos, sus ojos brillando con sinceridad. Tenía miedo, respondí sin poder ocultar la vulnerabilidad en mi voz. Miedo a perderlo todo. Él dio un paso hacia mí y tomé aire profundamente, nuestros mundos estaban a punto de chocar irremediablemente.
Sin embargo, antes de poder decir algo más significativo o hacer algún movimiento audaz, escuchamos voces acercándose rápidamente desde el pasillo principal. «Es hora del brindis», gritó alguien desde lejos mientras la multitud comenzaba a moverse hacia nosotros nuevamente. La oportunidad se desvaneció tan rápido como había llegado, y volví a ser parte del fondo anónimo que siempre había sido en esta vida llena de sombras. Pero algo dentro mío había cambiado irrevocablemente, ya no podía volver atrás después de haber sentido esa conexión intensa con él. El resto de la noche transcurrió entre risas forzadas y conversaciones superficiales mientras intentaba mantenerme presente ante todos los rostros conocidos que me rodeaban. Cada sonrisa era una máscara tras la cual escondía mi verdadero ser. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, el silencio me recibió como un viejo amigo, pero esta vez no era reconfortante sino ensordecedor. Miré las paredes vacías del salón donde tantas veces había sentido esa soledad aplastante y comprendí que ya no podía seguir así. Mi identidad merecía ser escuchada y reconocida fuera del papel secundario que había estado desempeñando durante tanto tiempo. Decidí escribirle una carta donde pudiera expresar todo lo que nunca me atreví a decirle cara a cara, mis miedos, mis deseos y la esperanza latente por encontrarme nuevamente en su arte. Pero antes incluso de comenzar a escribirla, sonó el teléfono inesperadamente rompiendo mi concentración, un sonido familiar pero inquietante al mismo tiempo. Al contestar escuché una voz conocida al otro lado, la voz del esposo, y algo dentro mío se heló ante la posibilidad inminente: necesitamos hablar. Su tono era serio e inquebrantable, cada palabra caía pesadamente sobre mí como un presagio oscuro e inevitable. El desenlace estaba cerca, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo para siempre.